Derramamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¡Libres! Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, yo libre soy. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. ¡Libres! Libres para correr, libres para correr, libres para danzar, libres para danzar, libres para vivir en ti, libres para vivir en ti, yo libre soy, yo libre soy. Mi santo, antes de empezar esta predicación, el Señor me regalaba un coro que pues, me llegó mucho a mi corazón y lo conocemos hace varios años, entonces lo quise poner como antelación a la predicación. Bueno, mis santos, gracias a mis salmistas que se esforzaron por traerlo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para
confío mi ser. Y si el grano de trigo no muere, y si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos confío mi ser. Aleluya, denle un buen aplauso al Altísimo Dios, porque Él es merecedor de toda alabanza. Antes que se sienten, mis santos, vamos a darle gracias al Altísimo Dios por su palabra. Los invito a los que están bien atrás, que si se pueden acercar a esos asientos de allá, para no verlos tan lejos, mis santos. Entonces vamos a darle gracias al Altísimo Dios por su palabra. Sabemos que ella nos da vida, nos da fortaleza, nos da seguridad. Y lo más importante en tiempos de aflicción, de pronto de soledad, ahí está esa palabra para traernos a nosotros vida y vida en abundancia. Esa palabra tuvo cumplimiento con su Hijo amado, que tomó carne en un ser y se manifestó al mundo y después a sus apóstoles y más adelante a cada uno de nosotros, por lo cual deberíamos estar gozosos y llenos de felicidad al saber que esta palabra ya tuvo un cumplimiento y está teniendo un cumplimiento en cada uno de nosotros. Aleluya, amén y amén. ¿Se puede sentar, mis santos? Entonces yo los invito hoy a que vayamos a al Evangelio del santo varón Juan, en el verso 9. Vuelvo y repito, apóstol Juan, en el Evangelio, porque él también tiene unas cartas, en el 9, en los versos del 1 al 13. Como tenemos costumbre aquí, primero leemos la palabra y después la desmenuzamos. Amén. Entonces nos dice, ¿ya estamos ahí todos? Y pasando Salvador vio a un hombre ciego desde su nacimiento y preguntándole sus discípulos diciendo, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondiéndole el Señor Jesús le dijo, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él, conviene obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviese en el mundo, luz, ¿qué dice? Soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Qué grande es tu palabra. Seguimos. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondiéndole él dijo, el hombre que se llama el Señor Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Cuántos dan gloria al Altísimo Dios?
Quisiera proseguir en la palabra, pero el tiempo es corto. Después les explico qué pasó más adelante. Amén. Quiero que ustedes escuchen ahorita con todo su ser y todo su corazón. Hemos oído esta palabra muchas veces, amén. De pronto la hemos visto en una película. Nos maravillamos. Y más de uno de los que estamos aquí de pronto hemos profundizado un poco en lo que nos quiere dejar hoy plasmada la palabra por medio de nuestro Señor y Salvador. El Señor Jesús desde principio al fin nos deja una enseñanza. Amén. A veces nos la deja clara, a veces nos la deja con un signo de interrogación para que nosotros vayamos más allá y nos preguntemos, Señor, ¿qué nos quieres decir hoy en tu palabra? Y eso no suele pasar en este caso puntual, sino en muchas veces que leemos y a veces, ¿qué dice? No entendemos. Pero el Señor hoy nos quiere explicar esta palabra desde el principio hasta el fin y dejarlo de una manera clara y explícita. Amén. Entonces, ahí nos cuenta que había un ciego. Amén. Vamos a transportarnos allá. Había un ciego. Y lo más triste es que él no era ciego ni perdió su vista cuando era grande, sino que era ciego de nacimiento. Algo tremendamente triste, tremendamente conmovedor. Y nos vamos a poner en la situación de esa persona que no veía. Amén. Y vamos a ver cómo todo el mundo lo acusó menos el Señor Jesús, igual que la mujer adúltera. Y mientras los discípulos decían el por qué él estaba ciego, e inclusive muchos se atrevieron a decir que él había quedado ciego por un pecado que de pronto él había cometido. Amén. Y eso pasa en nuestra vida real. Nosotros no sabemos la vida de ninguna persona. Si nosotros estuviéramos en el mundo, casi que imposible que nosotros pudiéramos juzgar a alguien por lo que está pasando, por lo que está viviendo. Amén. Uno no sabe por qué una persona está en esta condición, por qué la otra está en esta condición. El Señor nos manda es que seamos ¿qué? Luz a las gentes. Y el Señor no condenó a nadie, ni siquiera a los fariseos que le molestaban no solamente un rato, era constantemente y no lo dejaban, pero Él era Dios y ¿quién podrá? Y si Dios con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Hubieran podido permanecer durante 30, 40 años, nunca hubieran podido contra el Altísimo Dios manifestado por su Hijo amado. Amén. Eso decían los discípulos. Y eso decía toda la gente. Eso lo decían los judíos. ¿Por qué este ciego está así? Debe ser que sus padres también cometieron un pecado, dice la palabra, o no lo dice así. Y entonces le echaban la culpa, pero nadie se interesó por el pobre ciego. Nadie le importó, oiga, ¿por qué está así? Una persona ciega, vea mis santos, el Señor siempre tiene un punto distinto a lo que nosotros pensamos. A menos que tú ya hayas llegado al conocimiento de Salvador ungido. Tú ves un mundo totalmente diferente de lo que estamos de pronto viviendo nosotros aquí en este momento. Él lo ve diferente, pero Él nos da la promesa que seremos una imitación suya, seremos ser igual a Él. Entonces veremos ya no las mismas cosas, sino las veremos totalmente diferentes con los ojos del Altísimo Dios. Amén. Él lo único que le importó fue el ciego. Él ni siquiera, vea, yo quiero que se quede grabada esta palabra, el ciego nunca buscó al Señor Jesús. Es increíble que algunos de nosotros no hayamos buscado ni siquiera un segundo Él y Él se manifestó a nuestras vidas. Ni siquiera lo teníamos en la noticia. Ni siquiera nos habíamos acordado del sacrificio que Él hizo por nosotros. Es tan misericordioso el Señor que algunos de nosotros Él fue y nos buscó. Y en muchas partes de las Escrituras muchas personas nunca lo buscaron, pero sin embargo Él se compadeció, como se compadeció de este ciego.
Él lo vio, se llenó de misericordia. Como Dios se apiada de nosotros cuando nos ve en situaciones difíciles. Él simplemente vio al ciego. Y el ciego no solamente estaba ciego, estaba en una condición de pobreza extrema. Dice que estaba mendigando. Y el hecho que una persona tenga dinero no quiere decir que no mendigue. Anda triste y abatida, eso es por lado y lado, no tiene escapatoria. Yo puedo tener todas las riquezas de este mundo, pero si no tengo a Dios soy totalmente pobre. Y el Señor, no se malinterprete esa palabra, el Señor nos quiere levantar en ambas formas. Bendecidos en el espíritu y también materialmente, porque hay muchos de estos varones que también fueron bendecidos en gran manera, pero tenían como primado a Dios. ¿O no ha sido así? Entonces nos dice el profeta, ¿cuál es la promesa que le dio el Dios eterno a los hombres cuando vino el Señor Jesús? Que Él abriría ¿qué? Los ojos de los ciegos. Fue la primera promesa que el Dios y Padre le dio a esta humanidad. Porque muchos vemos. Y les voy a contar un testimonio. Yo venía con mi hermano hace mucho tiempo en el bus y un ciego de vista se subió al bus y les empezó a predicar la palabra de Dios. Y entonces todo el mundo se burlaba y le decía, pero este ciego, ¿cómo nos puede predicar? Y hablar de las maravillas de Dios cuando ni siquiera ve. Y se empezaron a burlar hasta que mi hermano no aguantó y se paró. Y les dijo que el que ciego no era el que veía materialmente, sino el que no veía espiritualmente. Que de pronto ese ciego nos llevaba a la delantera a cada uno de nosotros. Porque a pesar de su condición, él proclamaba que había un Dios lleno de misericordia, a pesar que no lo había sanado materialmente. Pero hizo lo más grande, haberlo sanado espiritualmente. Lo dejó de pronto en esa condición para que la manifestación de Dios fuera aún con más potencia. A pesar de la adversidad que él tenía, amaba al Señor con todo su corazón y salió a predicar en ese bus. ¿Cuántos se maravillan de esta palabra? Entonces nos dice más adelante, ¿yo soy qué? La luz del mundo. Él vino, ¿usted no han entrado a un sitio oscuro? A mí de por sí no me gusta la oscuridad, no me molesta más. Inclusive cuando ya me coge la tarde para un lugar, yo prefiero estar en mi casa porque la oscuridad no trae nada bueno. Entonces, cuando uno llega a un cierto lugar oscuro y llega con un candelero, ¿qué hace ese candelero? Inmediatamente ilumina el lugar. Ya no podemos tropezar, ya estamos más confiados. Ya no vivimos con miedo y podemos ver todo a la luz del día. Les voy a poner el contexto de lo que estamos hoy predicando. Imagínense ese ciego que toda su vida no sabía que era un amanecer cuando lo veía. Nunca pudo ver el rostro de su padre, ni de su madre, ni de sus hermanos. Él no podía caminar tranquilamente si de pronto haber tropezado. A pesar de que no podía verle, no podía ser útil a la sociedad, no podía valerse por sí mismo. Y todo eso lo comprendió el Señor en un solo pasar de Él. Él nos comprende tal y como nosotros somos. Pero nosotros nos hemos desentendido y nos hemos alejado de Él. ¿Cómo nos hemos alejado de Él? En muchas maneras. A veces nos creemos suficientes cuando sabemos que nuestra total dependencia depende ¿de quién? De Dios. Mi vida le pertenece a Él. Cuando yo estaba en el mundo o cuando yo estaba en caminos que no eran, me sentía vacío, me sentía completamente solo. Pero cuando lo encontré a Él, cambió mi vida. Él nunca le dijo al ciego, mis santos, Él nunca, cuando lo vio a Él, le acordó de su pasado. Amén. Y todos vemos las tres partes, tanto como los discípulos, sus padres y los religiosos que lo acusaban. En el mundo, ¿qué dice? Tendréis aflicción.
Todo el mundo apuntaba al ciego, nadie se preocupó por la condición en la cual él veía. Simplemente apuntaron a él y les preocupaba a los discípulos qué pecado había tenido, y los discípulos que habían caminado con el Señor Jesús. Y muchos de nosotros hemos andado este camino y aún seguimos juzgando muchas cosas que le está pasando a los demás, cuando deberíamos era preocuparnos por esa alma. Y ni siquiera, amado, es tan triste que ni siquiera sus padres, los padres de este ciego, lo defendieron cuando lo acusaron. Y sí que menos los fariseos y los judíos, eso sí que más, porque buscaban la forma de acusar al Señor Jesús, porque lo había sanado en sábado. Cuando dice la palabra que más importante, nos dice allá en una de sus parábolas, que era preferible guardar el sábado o hacer esa sanación que una persona tanto necesitaba. ¿Qué es preferible? Porque era una persona que necesitaba. Todo el mundo todo preocupado, que si había pecado, que si había fallado, el por qué la vista se le había quitado, y todo el mundo apuntaba, es que sus papás pecaron. Y nadie le importó el ser humano como tal. Ese desprecio. Amén. Entonces, como está escrito en Romanos, que lo tengo acá, dice, como está escrito, no hay un justo, ni aun un uno, no hay quien entienda a Dios, no hay quien busque de Dios. Todos hemos fallado. Amén. Puede ser que el ciego no hubiera cometido los mismos errores como nosotros. Puede ser que el ciego, a pesar de su condición física, no hizo muchas cosas tan malas como los de pronto sí tenía un error, porque la palabra lo dice. Todos hemos pecado de alguna y otra forma. Amén. Entonces a mí me causa curiosidad, porque llega un momento en las escrituras que dice, y le preguntan quién lo ha curado. Nadie sabía quién había curado al ciego. Y empezaron a indagar y empezaron a buscar quién lo había puesto esa sanidad en su vista. Amén. Y entonces llega un momento que el ciego, y les voy a acordar esa parte, que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Escupió, puso barro en sus ojos y dijo, ve y lávate en el estanque del Siloé, que quiere significar el enviado. Él puso esa necesidad en él, él puso esa sanidad en él. ¿Y sabe qué es lo más importante? Cuando uno profundiza la santa palabra del Señor, que él no vio inmediatamente. Él fue al estanque, se echó agua, y la primera oportunidad le preguntaron, ¿quién te ha sanado? Dice, es aquel al quien le dice Jesús que recibí la vista. Le volvieron a preguntar por segunda vez, ¿quién te ha sanado? Y él lo menciona como un profeta de Dios, un enviado de Dios. Y le preguntaron la tercera vez, ¿quién es el que te ha sanado? Y llegó tanto la condición cuando lo persiguieron los fariseos que dijo, Señor. Él dijo, el Señor me ha sanado. Él no vio inmediatamente. Una persona cuando se convierte a Cristo no puede ver todo lo que ha pasado en su vida. Es progresivo. Tengámosle paciencia al hermano que está recién cambiado, recién llegado al mundo espiritual. Él empezó a ver progresivamente. Él se empezó a dar cuenta de esa ceguera espiritual y material que él tenía. Y empezó a ver. Y ya no vio al Señor Jesús como una persona corriente, lo empezó a ver como un profeta. Y ya no lo vio como un profeta, sino lo vio como el Señor y Salvador del mundo. Amén. Ahora, nosotros somos enviados para hacer muchas cosas en su nombre, pero los que estamos aquí debemos comenzar con los nuestros, amén. Y entonces hay una palabra tan maravillosa y me llegó al corazón, que dice el Señor Jesús, le dice al ciego, ni este ha pecado, ni sus padres,
pero él dice algo que me conmueve el corazón, sino para que la obra de Dios se manifieste. Amén. Hay cosas en la vida que pasan, es para que la fe de nosotros aumente, para que el poder de Dios se vea reflejado en esa situación. Uno quisiera a veces gritar, desesperarse, pero llega el momento que nos tendremos que dejar en las manos del Dios Altísimo y decir: Señor, haz como tú quieras, como a ti te plazca, porque llega un momento en la vida que nosotros no podemos decir: Señor, ya no puedo más, ya no sé qué hacer en este negocio, ya no sé. Dígame, mis santos, ¿será que era posible para a los hombres devolverle la vista a un hombre? No, es algo que solamente Dios puede hacer. Y hay situaciones en la vida que solo Dios nos puede dar la victoria. Y es que a pastores que llevo siglos batallando con este mal genio, pues yo les digo hoy que sí se puede, porque Dios todo lo puede. Es que, pastor, me falta la fe. No, el Altísimo Dios depositó en ti una fe extraordinaria y digo: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que es el que me reviste de fortaleza. Y hay muchas situaciones en la vida. Un ciego que nadie, vea, mis santos, es que me parece inaudito esa escena. Metámonos que nosotros seamos los discípulos y veamos esa maravilla y no nos importa el milagro, sino a preguntar por qué pecó. ¿Por qué no nos maravillamos de ver que el ciego fue curado? ¿Por qué no nos maravillamos de aquel hermano que se sentó ahí recién convertido y está cambiando, se está esforzando? ¿Por qué no nos maravillamos de ver cómo el Señor perdonó a una persona y la sanó? Deberíamos ir a maravillarnos del poder de Dios. Y no nos pase, y sin criticar al pueblo de Dios que vio muchas maravillas cuando fue sacado de Egipto. Les puso una columna de fuego, les abrió la mar, pasaron en seco, en medio del desierto los proveyó, les dio alimento, en medio de un desierto, algo increíble. Y aún seguimos dudando de sus maravillas. Y aún seguimos dándonos golpes y buscando cosas en el mundo, cuando yo debería de estar aquí fiel esperando la manifestación del poder de Dios, ya sea en cualquier negocio, ya sea por una enmienda saludable, ya sea para que mi familia cambie, ya sea para conseguir un esposo, para conseguir una esposa, para cualquier cosa. Yo debo esperar firme acá y no dudar. Uno se aterra a estos varones, la paciencia y la sabiduría que tuvieron. No más voy a poner un ejemplo. Jacob, ¿cuántos años esperó por Rachel? 7 años. Y después Labán lo engañó y le tocó esperar 14. ¿Pero valió la pena? Claro que sí. José, voy a poner otro ejemplo. José le tuvo que pasar muchos años en pruebas, como esclavo, en la cárcel, en muchas dificultades. Pero el Señor le tenía preparado lo mejor para su vida. Lo puso como el segundo detrás de Faraón. Si tú esperas en el Señor verdaderamente, si lo amas de corazón, vas a recibir lo mejor. Tenlo por seguro. Si tú te afanas, si tú haces lo que piensas en tu corazón, ahí sí que pena, amados, no les puedo garantizar que en su vida va a llegar muchas cosas buenas. Porque todo el que se constituye enemigo de Dios hace lo contrario de lo del Padre Celestial y se constituye enemigo de Él. Y el que se constituye enemigo del mundo se convierte en ¿qué? En amigo de Dios. Yo prefiero no tener ninguna amistad en el mundo. Los amo, os ruego por ellos, no los juzgo, pero prefiero estar con Dios que con 1000 personas que no me están brindando un amor verdadero. Amén. Entonces, algo que no pudieron soportar los fariseos, ¿qué fue? El testimonio de este ciego. Inclusive le dijeron los fariseos: pero ¿no sabes que aquel que te curó es pecador? ¿No sabes que aquel que te curó tiene pecado? Y él dice: no lo sé si tenga pecado, no lo sé.
Una cosa sé, que no veía y ahora veo. No le importó de quién vino la palabra. Y a veces nosotros nos cerramos al consejo del hermano y de pronto lo vemos, porque el Señor también no se manifiesta solamente en su palabra, se manifiesta en una persona de carne y hueso. ¿A cuántos? Ya que no está mi santa, que no pudo venir hoy por un compromiso que tenía. ¿Cuántos consejos nos ha dado la amada y nosotros los hemos desechado? No lo voy a vanagloriarla porque ella no está aquí, pero en la boca del Señor ha estado en ella constantemente y nosotros no hemos aprovechado su consejo, que viene de Dios. Entonces el ciego no le importó quién le había puesto la mano, él simplemente dice: veo, ya puedo ver. Imagínese una vida, no habla de la edad, 20, 30, 40 años sin podido haber visto. Imagínese ese gozo, esa alegría que sintió ese ciego al poder ver. Imagínese una persona que ha estado triste durante 10, 20, 30 años y que su vida en un momento cambió y ahora está una vida llena de gozo y salvación. Una persona que estuvo atormentada con problemas familiares, con problemas diversos y se manifestó la gloria de Dios, y que de pronto tengamos el privilegio que el Señor nos haya utilizado en ese momento a cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores. Pero si yo veo a mi hermano que todavía con el error pasado, si de pronto yo lo conocía a él en el mundo y él me traje un mensaje de Dios y yo no lo creo, estamos todavía en las mismas cosas con las cuales nosotros empezamos, porque ustedes ya no son niños fluctuantes, ni son como las olas del mar. ¿Qué pasa una ola del mar? Va y viene, voy al mundo, me regreso a la gloria de Dios, y así nos la pasamos toda la vida, y eso no quiere el Señor. Él quiere, como dice el apóstol Santiago, como lo hacíamos en la oración, que nuestra vida vaya ¿de qué? De gloria en gloria, de victoria en victoria, que en nosotros se refleje el amor de Cristo, que en nosotros se manifieste ese amor, que en nosotros no haya ese juzgamiento como lo hicieron cada uno de los que están juzgaron a este ciego. Aleluya. Entonces vemos algo más delicado más adelante, cuando los fariseos, vamos a leerlo, y volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista, y él les dijo: pusóseme lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces uno de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Imagínense por lo que se estaban aterrando, que porque no había guardado el sábado. El Señor hizo en un tiempo, por la rebeldía del pueblo, puso unas leyes para cumplir. Pero cuando vino Salvador, todo eso que quedó ¿qué? Abolido. Ya no había un cumplimiento, porque Él ya había traído a nosotros esa libertad gloriosa. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y entonces es lo que nos pasa en los tiempos actuales, en nuestra familia, en la iglesia. Vemos al enfermo allá en un rincón, no el que está solamente en un hospital, sino el que está espiritualmente mal, y lo vemos allá. Y yo me pongo a pelear con mi amada Miriam, a discutir con mi amado Pablo y a empezar a discutir de la palabra del Señor, cuando hay una necesidad apremiante, que es una persona enferma. Y eso es lo que le pasó a los fariseos, y eso es lo que les mató a ellos, era ese orgullo, esa vanagloria, porque ellos buscaban era que todo mundo pusieran su esperanza en ellos, cuando acá se les ha dicho que no pongan la mirada ni en el pastor, ni digan que el modelo de vida sea parecida a la mía, en ninguna manera. El modelo de vida acá es el Señor Jesús para cada uno de vosotros.
Que lo sigan a Él, que miren qué hizo Él, que miren por dónde Él anduvo, que yo lo único que les dejo acá es un mensaje de cómo pueden alcanzar la perfección por medio de su santa palabra. En el 17, y vuelve a decir el ciego: ¿tú qué dices del que te abrió los ojos y dijo que es profeta? Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tremendo, ¿no? Tanto sería el engaño que tenían los fariseos, que incluso se atrevieron a decir que él nunca estuvo ciego. Que le trajeron a los padres si era verdad que él había estado ciego, y vea lo que le responde. Y preguntando diciendo: este es vuestro hijo, el que vosotros decías que nació ciego, ¿cómo puedes ver ahora? Y respondiéndole sus padres y dijeron: sabemos que este ciego, que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas como ve ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no sabemos. Él tiene edad, preguntarle a él y hablará de sí. ¿Se imagínense? Hasta los padres le dieron la espalda a él en ese momento. Él tiene edad, que él responda. Mas veo ahora no sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros no sabemos. Él tiene edad, preguntarle a él y hablará de sí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Y a veces nos interesa más la opinión de los hombres que la opinión de Dios mismo. A nosotros nos interesa más qué opinan los demás, qué es lo que opina Dios conmigo. Yo puedo engañar a la humanidad, pero no puedo engañar a Dios. Si yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con todo lo demás. Porque Él es perfección, porque Él es pureza, porque Él no me va a enseñar nada de lo que no está escrito en su palabra, porque Él no me va a enseñar: vaya, hágale daño a su prójimo, vaya, quítele a su prójimo esto. Él simplemente siempre me enfocará a la santidad de Dios. ¿Cómo puedo yo guiar a un ciego si yo soy ciego? Por ahí dice un viejo adagio en el hombre que el tuerto ¿de qué es? El rey. Entre los ciegos, el tuerto es el rey. Si yo digo que voy a guiar a un ciego, es porque realmente el Señor me ha dado esa visión espiritual, me ha abierto los ojos. Pero si yo estoy todavía con mi venda, pues yo voy lastimosamente a guiar a mis hijos, a guiar a mi esposa al vacío, al abismo. Un padre de familia tiene que estar completamente abierto sus sentidos, abierto su vista para guiar a su familia. Pero en realidad uno sale al mundo, inclusive los padres ahora viven más desconectados de la realidad, como cual no fue en otro tiempo. Padres que no valoran a sus hijos, padres que están desconectados totalmente de la realidad, padres que uno ve cuál será la hija y cuál será la mamá. Toca diferenciar a cuál de las dos es la mamá. Cuando el Señor me pide a mí que seamos esos padres esforzados, esos padres valientes que están mirando cómo su hijo se levantará en ese temor de Dios. Lastimosamente en el mundo vamos a encontrar una cantidad de ejemplos y estamos siendo bombardeados por muchas cosas y muchas situaciones que están pasando. Si usted prende la televisión, hay un menú casi general de que pueda uno entretenerse. Entonces pasa, si quiere ver una novela, la puede ver. ¿Y qué va a encontrar ahí? Adulterios, engaños, traiciones. Ya hasta les parece poner normal una persona gay y ya entonces se nos hace totalmente normal y vamos influyendo el mundo en nosotros. Ponemos un cine, lo mismo. Ponemos una situación, un programa de humor, palabras de doble sentido. Vamos a ver una película, películas cargadas de sexo. Vamos a ver a abrir las cosas realmente como son. Y si uno prende las noticias, ve un poco de cosas, situaciones tremendas, inclusive a veces hasta de mentiras.
Y entonces dice, bueno, voy a dejar la televisión, voy a prender el radio. Lo mismo. Emisoras donde dan una música, oh Dios, qué horror. Perdone la palabra que estoy diciendo. Música cargada con mensajes horribles, con mensajes siempre que degrinan de la mujer, mensajes que siempre infunden a las cosas que no son, y los jóvenes se dejan guiar y no escuchan el mensaje que está dando esa canción. No se guíen solamente por un ritmo, escuchen la música con la letra. Uno tiene que ser sabio y entendido. Si esa música no me sirve, pues apáguenla, aborrézquenla con perfecto odio. Vea, mis santos, no les estoy hablando mentira. Hay muchos hombres que también son estudiados y saben lo que hacen. Y dice que donde más afecta a una persona en la personalidad es acá, en el pensamiento. Y esas son las armas que usa el contradictor para poder llegarles a la juventud. Y si hay algo que más llega en el sentido, en la conciencia, es la música. Es un arma, la podríamos comparar como el licor o las drogas. Es tan tremendo el poder de la música que eso se queda grabado ahí. Y entonces empezamos a tararear una canción y esas palabras van quedando y las imágenes se están cuidando, cuando nosotros los padres deberíamos era poner a grabar a estos jóvenes de esta hermosa palabra. Pero lastimosamente en muchos hogares lo primero que hay es poner la música y poner una música, ojalá fuera cristiana, una música que ni para qué decir. Lo primero que hacemos, lo primero que tiene que hacer un papá, hijos, ya oraron, hijos, dele gracias a Dios, hijos, cuando se sienten al comedor, no utilicen los dispositivos, algo tan sencillo, hijos, compartamos en familia, hijos, hazlo esto, hijos, ya le dieron gracias a Dios en todo. Eso es lo que debería hacer un papá. Un papá debería estar aquí en la iglesia. Y hoy rogamos para que se levanten varones ahora en estos tiempos. Lo felicito, mi amado Carlito, lo felicito, mi amado Wilson. Ustedes supieran lo que están atesorando para su familia. Un varón de Dios, son escasos. Ahora uno ve las mujeres y las felicito, mis santas amadas, las amo, las admiro. Pero el orden de Dios es ver un varón acá atesorando para los de su casa. Un papá que diga, me arreglo, me ve a mi familia, que voy para la iglesia, y todo el mundo con ese porte varonil le tiene que hacer caso. Pero vemos más fieles a los hijos aquí, jóvenes más fieles cuando su papá y su mamá están en otras cosas. Pero dice la palabra que el que no dejare padre, madre y hijos, heredades por mí, no es digno de mí. No se preocupen, jóvenes, ustedes algún día verán a su papá y a su mamá humillados delante de la presencia de Dios. Varones de Dios, ustedes algún día verán la recompensa en su familia, en sus hijos. No importa si usted viene solo, siga con esa fidelidad. No importa si lo vean en su casa orando, se volvió loco. El santo varón Daniel abrió sus puertas, él no le importó el que diría la gente, ojalá fuera eso. Él estaba en peligro de muerte y no le importó sacrificar su propia vida, pero primero era lo de Dios. Y el Señor lo recompensó cuando lo botaron al foso los leones y fue librado y no lo comieron. Sus enemigos al contrario fueron puestos allá y ni siquiera habían llegado allá al suelo cuando ya se los estaban devorando. Vemos a 3 varones en ese mismo tiempo, los amigos de Daniel, que no prefirieron darle honra a una estatua que levantó Nabucodonosor. Él decían que era Dios primero y le dijeron, vaya y me prende ese horno 7 más veces de lo que había sido prendido. Y ellos no tuvieron temor, pero pues yo creo que por dentro sentían un poco de temor. Señor, no nos abandones, porque así estamos en estos tiempos. Porque así estamos ahorita luchando contra las cosas que no son de Dios. Dice que se levantará aún más la maldad. No se nos haga aterrador que veremos aún cosas peores. Pero el Señor nos promete que ¿qué? Que sobrepujará la gracia en nosotros. Imagine que es sobrepujar. Sobrepujar es que yo le estoy haciendo así, le estoy ganando a las adversidades. Estoy sobrepujando sobre algo más fuerte que yo. Yo sé que no puedo
tirar esa pared. El santo varón David no sabía que le iba a ganar a Goliat, pero lo que sí sabía es que tenía el respaldo de Dios en su vida. Y eso es lo que tenemos que salir hoy establecidos y fortalecidos, mis amados jóvenes. Ustedes no van solos, ustedes van con el poder y la autoridad de Salvador ungido. Yo le he dicho a mis hijos, cuando ustedes se vean en peligro, mencionen al Altísimo Dios y Él los librará. Una mala decisión que te puede costar toda la vida, como yo les había predicado la vez pasada, te puede costar no por un momento, es para toda la vida. Y yo he visto muchos jóvenes que toman una decisión desacertada y están pagando hasta el día de hoy las consecuencias. Antes de cualquier cosa, piensen la decisión que van a tomar antes que cualquier cosa. ¿Cómo lo puede hacer, pastor? Pues sencillo. Busquen al Señor en oración, busquen el consejo de sus padres, que un papá nunca aconseja para amar. Nunca. Yo no he visto el primer papá que le diga, vas a echar al abismo. Tendría que ser un papá muy mal. Antes que cualquier otra cosa, ponga sus necesidades delante de la presencia de Dios. ¿Qué podemos aprender del ciego? Bueno, ahora ya no es ciego, ahora es un ex ciego. Ya puede ver. Ya no podemos decir, yo soy el mismo pecador de antes. No, ahora soy santo por la gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, él es borracho, el que conocieron allá en el mundo. Ya no soy borracho, ya soy para la gloria de Dios. Me conocieron como una persona que no me podían ni hablar, era de mal genio. Ya ese hombre va quedando atrás. Yo le he escuchado un testimonio a un varón tan hermoso, un pastor que estuvo acá, y lo amamos mucho. Él decía que al principio, cuando él salió de ese licor, él era sabio. Cuando empezó en los caminos del Señor, dice que prefería coger por otra, donde se la pasaba frecuentando. Él ya no cogía por acá, sino daba la vuelta. Y el Señor hace la obra. Y el Señor hace la obra. Entonces él se alejó de ese mundo. Cuando ya llegó un día, ¿por qué yo voy a pasar allá tranquilamente porque el Señor me libertó? Pero al principio fue sabio. Y ya pasaba ahí por ese lado como si nada. Por eso cuando mi esposa de pronto va a hablar en este tema más adelante, que si el Hijo del Hombre os libertare, ¿qué dice? ¿Verdaderamente qué? Seréis libres. Y hay muchos hombres aquí que de pronto no están en la cárcel, están afuera en la calle, pero están más presos que nunca. Y eso nos lo pasó a cada uno de nosotros. Que estábamos libres, pero no nos hallábamos en ninguna manera. Zaqueo tenía todo, ¿o no es así? Zaqueo tenía un buen puesto, tenía riquezas, tenía de pronto hasta sirvientes, hasta una buena esposa, tenía todo, entre comillas, bien establecido. Pero cuando yo hablar del Señor Jesús, Él se subió a un árbol porque Él sabía y había escuchado lo que Él había hecho. ¿Y qué le dice el Señor sin conocerlo? Desciende de allá, Zaqueo, que hoy moraré en tu casa. Y el Señor quiere morar en nuestra casa. ¿Cuántos huéspedes vamos a albergar en nuestro corazón? ¿Cuántos vamos a ignorar el llamado de Dios? ¿Cuántas veces ha venido el Señor a golpear nuestra puerta y decir, fulano, sutano, estoy golpeando a tu puerta? ¿Qué pasa del que abre? El que no abre, ¿qué pasa? No recibe. Si yo escucho la puerta a cualquier persona y le abro, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, bienvenido. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor, estoy diciendo, Señor, pasa, cambia todo este desastre que yo me conseguí. Y cuando yo empiezo a dejar a obrar el Altísimo Dios en mi vida va a cambiar del cielo a la tierra. Pero no hemos creído, porque de lo contrario de nosotros no se vería a veces esa tristeza, esa aflicción. No estaríamos confundidos, estaríamos ciertísimos que vamos a alcanzar muchas cosas en Dios. Pero Él da de lo que nosotros podamos, ¿qué?
recibir. Él da al que pide. Al que pide, ¿qué se le dice? Inclusive, hay una maravilla que está escrita, que vino una viuda molesta a pedir algo, ¿cierto? Y empezó a golpear. ¿Qué tal que a ustedes les llegara una visita a la 1 de la mañana? Ustedes durmiendo plenamente en sus alcobas y empiezan, y toda la noche ustedes para que no les sea molesta, les abre, pero para que me pueda dejar dormir y ya decirle qué es lo que necesita, la atiendo. Si así es en el hombre, ¿cuánto será a aquellos que buscan al Señor de todo corazón y empiezan a rogar? ¿Cuántas veces hemos insistido en un negocio? ¿Cuántas veces hemos llamado al Altísimo Dios y decirle, Señor, escúchame? Tarde o temprano el Señor contestará en el tiempo establecido, no por nosotros, sino por Él. Amén. ¿Por qué estamos ciegos espiritualmente? Todos tenemos algún impedimento que no nos ha dejado ver por completo. El ciego vio gradualmente, pero la realidad de la vida es que nosotros tenemos que ver completamente lo que pasa alrededor de nuestra vida. ¿No? O yo necesito gafas ahorita para poder conducir, para no tropezarme, ¿sí? Para no ir en el carro y de pronto coger un hueco. Eso es lo que hace la palabra del Señor, hacernos ver claramente. El ciego no quedó viendo acá por un ojo y dije, fui sano de un ojo. Él fue completamente sano. O no hacía así. O es que estoy viendo borroso, me sanó a medias. El Señor no hace las cosas a medias, Él las hace completamente poderosas y completas. Lo que pasa es que a nosotros nos ha faltado creer. Él dice que seremos hijos de paz, es porque la paz de nosotros va a ser completa. Él nos dice que seremos fieles hasta que Él nos llame a su presencia. Seremos fieles hasta que nos llame a su presencia. Amén. Ahora, ¿cómo yo puedo ver a un ciego? ¿Qué debo hacer cuando veo a un ciego? Lo primero que dice el Señor, que vayamos en oración y roguemos por el tal. Amén. Que Él vea nuestro testimonio día a día. Porque hay veces que el mundo enceguece a los hombres, pero cuando el Señor se manifieste, ¿qué es lo primero que ve el ciego? El testimonio de cada uno de nosotros. Si el ciego no ve lo que el Señor depositó en nosotros, es muy difícil que a nosotros lleguen las gentes. Algo falta. Esta iglesia debería estar llena, algo falta. ¿Qué falta como papá, como mamá, para que mis hijos verdaderamente crean en el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que aún falta en mí para que la gente, y nos preguntamos, es que por mi causa nadie ha creído? Es que algo, nos tenemos que ir a la oración y decir, Señor, ¿qué hace falta? Amén. Vayamos allá. Y aparte de eso, hay muchos coros que hablan de esto, ¿no? ¿Qué dice en Sublime Gracia? Fui ciego, ahora veo yo. Qué hermoso coro, ¿no? Y en el poderoso Israel, que Él sanará, que los oídos de los sordos serán abiertos y los ojos de los ciegos serán abiertos también. Hay muchos coros, mis santos. Vayamos allá a 2 de Corintios ya para finalizar. En 2 de Corintios 4, del 4 al 6, confirmando esta maravillosa palabra. Nos dice su hermosa palabra. 2 de Corintios 4, del 4 al 6. ¿Ya estamos ahí, mis santos? ¿Se está entendiendo la palabra? ¿Están gozosos? No parece. 4 al 6. Bueno, vayamos hasta el 3, como dice mi amada. Que si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto.
en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos. ¿Cuál será el Dios de este siglo? El maligno. Y el maligno siempre te va a poner más vendas, más vendas, más vendas, más vendas, para que tú no veas la manifestación de la gloria de Dios. ¿Cómo nos va a vendar? Con muchas cosas del mundo. Como les acabé de mencionar, un sinnúmero de listados que nos van alejando de la gloria de Dios. Amistades, música, modas. Y es que los jóvenes ponen su mirada en cosas que no valen la pena, porque a mí también me pasó, muchachos. Ponemos la mirada en una actriz, en un cantante, y cuando uno se pone a ver la vida de ese cantante, de esa actriz, es totalmente desastroso la vida que lleva. Son cosas que no merecen que nosotros las sigamos. Nuestra mirada debe ser ¿a quién? Al Señor Jesús, poner nuestra mirada en Él. Y vamos en el cual, mis santos, en el 4, ahora el 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo, el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. Yo soy un simple vaso, un simple siervo que hablo del Señor y me dio ese privilegio y me siento bendecido, me siento privilegiado porque el Señor puso su mirada en mi vida y me utilizó. Y no estoy hablando de mí mismo, estoy haciendo de lo que Él ha hecho en mí, de lo que Él me ha librado, de lo que me ha libertado, de lo que me ha cambiado. Si antes era ese viejo hombre, ahora soy el nuevo hombre. Me falta, sí, nos falta, pero vamos, como dice el apóstol Pablo, a ese premio incorruptible. Mis santos, se lo digo con toda la seguridad, cuando partamos de este mundo, vamos a ver cosas que nunca hemos visto. Y si el Señor nos permitiera a alguno de los que no creen ver aunque sea un poquito de la gloria que nos espera, por nada podríamos cambiar lo que nos espera allá en el paraíso. ¿Cómo sería el apóstol Pablo que le dijeron lo van a matar? Yo creo, porque eso no está escrito, le van a quitar la cabeza y se va gozoso. Y dice en su palabra que he militado, que bueno, he peleado la buena batalla, ahora me espera un peso de gloria grande y poderoso. A él no le importó, sí, le quitaron su vida, pero él estaba seguro de dónde iba a llegar. Todos esos santos varones no temieron la muerte porque sabían a dónde iban a llegar y ahora están gozando del reino celestial. ¿Qué estamos cosechando? ¿Qué estamos preparando para seguir atesorando? ¿Qué estamos escribiendo en nuestra vida para que cuando el Señor estemos en su presencia digamos, hice esto, me esforcé en esto, traté de hacer esto? ¿Dónde estaban los denarios? Porque bueno, eso es un tema aparte, pero ¿dónde estaba el denario que te di? Y no digamos nosotros, es que tuve miedo y lo escondí, sino que nos presentemos con más denarios de lo que el Señor nos envió. Que no nos veamos el mismo hombre que Él cuando nos llamó, sino que presentemos ese hombre constituido con el poder de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea en Dios y no en nosotros. No hay necesidad de explicarlo, ¿cierto? Pero lo vamos a explicar. Yo estoy en esta condición de carne, porque todos los días esta carne, ¿qué dice? Enferma. Mas el Espíritu da vida. Pero el Señor nos puso esta condición para que no digas, es que yo no necesito a Dios. Para que no digamos nosotros, es que mis fuerzas no provienen de mí mismo.
Es cuando yo necesito de Él, cuando me encuentro en el problema, cuando me encuentro en la circunstancia, el Señor me libra y podamos decir, la gloria sea para el único y verdadero Dios del universo. Amén. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de esta predicación? Cuando nosotros vemos, ¿qué pasa? ¿No tropezamos? No podemos tropezar. Ya si tropezamos es porque queremos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos? Empezamos a ver una cantidad de maravillas. ¿Qué le pasó al ciego? Volviendo al tema anterior, empezó a ver esa naturaleza, esa obra del Altísimo Dios. Cuando nosotros empezamos a quitar esa ceguera espiritual y a ver como ve el Señor Jesucristo, veremos un mundo ya no con los afanes, sino en la paz de Dios. Con todo el respeto, yo nunca veo a la amada afanada por nada. ¿Qué pasó esto? Tranquilos. ¿Qué se enfermó tal? Tranquilos estamos. Yo nunca la he visto desesperada, llorando sí, por su iglesia. Yo nunca vi al Señor, ahí sí que menos al Señor Jesús desesperado en ningún negocio. En ninguno, ni siquiera cuando lo estaban crucificando. Él siempre mantuvo esa gallardía, esa templanza, ese amor para con su pueblo, y no solamente por el pueblo, sino en todo el mundo. Entonces, tampoco habrá temor, porque cuando uno está ciego, imagínese uno ciego por la calle, en cualquier momento uno espera a ver cómo se cae, cómo se tropieza, cómo lo roban, ¿sí? Entonces ya no andaremos en temor porque vemos y nos han esclarecido todas las cosas. Bueno, mis santos, entonces palabra fiel y digna de ser recibida, mis santos. Nos podemos parar.